Hoy 6 de diciembre se conmemoran 90 años de la masacre de las bananeras. Los invito a que en este corto video conozcan los detalles de este episodio de la historia de nuestro país, que nos sirven no solo para entender de dónde venimos, sino también para comprender las realidades del presente del país, de la tragedia que está viviendo Colombia, porque es un país que sigue dominado por potencias como Estados Unidos. El 6 de diciembre de 1928 inició una masacre de más de 1000 trabajadores de la United Fruit Company, una compañía estadounidense que controlaba la mitad de los cultivos de banano de la costa atlántica colombiana, controlaba el 89% del mercado mundial de banano y tenía unas ganancias de alrededor de 44.000 millones de dólares. Mientras esta multinacional estadounidense lograba multimillonarias ganancias, sus trabajadores en Colombia y especialmente en las zonas bananeras sufrían todo tipo de atropellos. Sus condiciones eran absolutamente deplorables, vivían en hacinamiento, en malas condiciones sanitarias, sin agua potable, con pésimos salarios y además tercerizados, porque la United Fruit Company no los contrataba directamente, sino que lo hacía a través de subcontratistas. Por eso entre 1918 y 1924 los trabajadores hicieron grandes luchas, pero fue hasta 1928 con la organización de los trabajadores en la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena que inició un gran paro, una gran huelga para reivindicar las condiciones laborales de los trabajadores frente a los atropellos de esta compañía estadounidense. La United Fruit Company no quiso atender las reivindicaciones de los trabajadores y en su lugar, a través de su gobierno, el de Estados Unidos, le exigió al gobierno conservador de Colombia, de Miguel Abadía Méndez, intervenir para reprimir a los trabajadores y así parar esa huelga que estaban realizando. El 5 de diciembre, el sindicato de los trabajadores de la United Fruit Company convocó a todos los trabajadores en huelga a una marcha que salía desde la estación de ferrocarril de Ciénaga hacia Santa Marta. Desde el 5 de diciembre los trabajadores comenzaron a llegar a la estación de ferrocarril con sus familias para iniciar la marcha al otro día, el 6 de diciembre. Sin embargo, a las 2 de la mañana de ese 6 de diciembre llegó el ejército, bajo el mando del general Carlos Cortés Vargas, jefe militar y civil de la provincia de Santa Marta. A las 2 de la mañana el general Carlos Cortés Vargas se paró en la estación de ferrocarril y les dijo a los huelguistas: o se van o los comenzamos a disparar. Inmediatamente los trabajadores respondieron: ¡Viva Colombia libre! Nosotros no nos vamos a ir, vamos a seguir luchando por nuestros derechos. Y el ejército lo que hizo fue abrir fuego contra los trabajadores que estaban en huelga, iniciando la llamada masacre de las bananeras. Fueron más de 1000 trabajadores asesinados por el ejército colombiano, siguiendo las órdenes y obedeciendo los intereses de Estados Unidos y de la multinacional estadounidense. Algunos personajes de la élite colombiana han querido mostrar la masacre de las bananeras como un mito literario, como algo que no existió. Hay varios documentos oficiales, telegramas escritos por el cónsul de Estados Unidos en Santa Marta y por el embajador de Estados Unidos en Colombia que demuestran que aquí sí se cometió una masacre y que murieron más de 1000 trabajadores. Veamos algunos de ellos que ustedes pueden encontrar en internet. El primero que les quiero mostrar es uno del 7 de diciembre, escrito por el embajador de Estados Unidos y dirigido al Departamento de Estado de Estados Unidos. Dice lo siguiente: la situación en las afueras de Santa Marta indudablemente es muy seria. En las afueras hay revuelta. Los militares, quienes tienen órdenes de no ahorrar munición, ya han dado de baja unos 50 huelguistas. Y este otro telegrama que es fundamental y es la prueba reina de la masacre, un telegrama del 16 de enero de 1929, casi un mes después de que inició la masacre. Dice lo siguiente del embajador de Estados Unidos: tengo el honor, tengo el honor de reportar que el representante en Bogotá de la United Fruit Company me dijo ayer que el número total de huelguistas muertos por los militares colombianos excede los 1000. Esa es una de las pruebas fundamentales que demuestran que el gobierno colombiano, el ejército colombiano, bajo las órdenes de Estados Unidos, asesinó, masacró a trabajadores colombianos que lo único que estaban haciendo era luchar por mejores condiciones de trabajo. Jorge Eliezer Gaitán hizo un gran debate en el Congreso de la República sobre la masacre de las bananeras y fue en este debate donde pronunció una frase muy famosa que retrata muy bien qué fue lo que sucedió en la masacre de las bananeras. Dijo Jorge Eliezer Gaitán:
El ejército colombiano tiene la rodilla hincada ante el oro yanqui y la altivez para dispararles a los hijos de Colombia. La situación del país no ha cambiado mucho. La consigna oficial es abaratar la mano de obra para que las multinacionales vengan a Colombia a obtener cuantiosas ganancias. Por ejemplo, en el año 2011, durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, los trabajadores tercerizados de la multinacional Pacific Rubiales iniciaron una huelga. Les tocaba dormir en containers donde no entraba la ventilación, con ese calor infernal en Campos Rubiales. Imagínense cómo tenían que sobrevivir estos trabajadores tercerizados, o sea, sin contratación directa, igual que los trabajadores de la United Fruit Company. Por eso se levantaron en una huelga. ¿Cuál fue la respuesta de Juan Manuel Santos? La misma respuesta del gobierno conservador de 1928, reprimirlos. Les mandó la policía, les mandó el SMAT, bloqueó las vías para que su sindicato, la USO, no pudiera ir a atender las reivindicaciones de los huelguistas. Y esto no es todo. Gobiernos como el de Uribe, como el de Juan Manuel Santos y como Duque se han dedicado a recortar los derechos laborales, promoviendo la tercerización laboral, aprobando reformas laborales como la Ley 789 del año 2002, que recortó la remuneración por jornada nocturna y también por el trabajo dominical y el trabajo en días festivos. Todo bajo la consigna de abaratar la mano de obra, de empeorar las condiciones de los trabajadores con el propósito de satisfacer los intereses del capital extranjero. Seguimos gobernados por personajes arrodillados a las grandes potencias. Colombia solo va a cambiar cuando recuperemos nuestra soberanía, y para hacerlo hay que derrotar a quienes gobiernan solamente pensando como intermediarios, como mayordomos de las grandes potencias del mundo, principalmente de Estados Unidos. Y eso también es lo que explica el ingreso a la OCDE, una institución manejada por Estados Unidos para imponerle a los países pobres las políticas que nos hacen daño, pero que sí les benefician a las grandes multinacionales.